líneas es cuando se anota pues lo que obtuvo el paciente, ¿no? Una cierta puntuación. Siguiente. Ahora los exámenes para la pérdida visual. Bueno, hay que tomar en cuenta que la medición de la vista será subjetiva tanto del paciente como del observador. Esto va a estar limitado a la conciencia y a la aceptación de lo que el paciente te diga. Entonces, en ciertas ocasiones existen las pérdidas visuales funcionales o de visión disminuida, que puede ser de manera objetiva o demostrada. Y también unos ejemplos de esto sería la ceguera por histeria o de fingimiento. Cuando existe un fingimiento de la ceguera, pues se debe de realizar ciertas pruebas para valorar la visión, en el cual el examinador va a realizar variaciones en los exámenes con el propósito de inducir una respuesta incorrecta o errónea a eso, para poder valorar estas pérdida de fingimiento o de histeria. Siguiente. Pues ahora continuamos con el diagnóstico de anormalidades oculares. Siguiente. Ahora bien, tenemos dentro de estos diagnósticos tenemos el diagnóstico por microbiología o citología. En este diagnóstico, primeramente, debemos de obtener un cultivo de la conjuntiva. Este cultivo se obtiene por medio de un hisopo para poder detectarle una posible infección bacteriana. Y para ello se utiliza una tinción, que es la tinción de Giemsa. Normalmente en una córnea, la córnea siempre se debe de presentar estéril. Por lo tanto, cuando existe cualquier crecimiento de algún cultivo, pues esto es algo significativo para el paciente. Siempre se toma en cuenta. Después tenemos las técnicas de examen corneal. Una de ellas sería el queratómetro. El queratómetro es un instrumento que estará calibrado para poder medir el radio de curvatura de la córnea en 2 meridianos. La medición de las córneas se va a separar en 2 meridianos por medio de 90 grados. Se va a medir pues, el radio de la córnea. Si una córnea no se presenta completamente esférica, es decir, que los dos radios son diferentes unos de otros, pues es cuando se presenta un astigmatismo corneal. Y así es una de las valoraciones. Otra es la fotoqueratoscopía, que esta se utiliza para poder valorar la uniformidad y regularidad de la superficie corneal por medio del reflejo de un patrón de círculos que se forman durante la superficie, y valora también, o sea, si la superficie no es completamente redonda y así. Otra de las valoraciones es por medio de la topografía corneal computarizada, que es una técnica más avanzada que se utiliza para valorar la superficie de la córnea, en donde por medio de una computadora se van a digitalizar ciertos datos correspondientes a la superficie corneal, y se valora de manera mucho más precisa la superficie de la córnea, a ver si existen algunos pliegues o defectos. Otra de estas sería la aborometría, ¿cómo se llama? Aberrometría de frente de frente de onda, que esta se evalúa en conjunto con la topografía corneal computarizada. Normalmente son en conjunto. Y por último, tenemos la gonioscopía, que es un procedimiento por el cual se examina la anatomía del ángulo de la cámara anterior del ojo por medio de la amplificación binocular y por ciertos lentes llamados goniolentes especiales, que van a valorar el radio de la cámara anterior del ojo, ¿no? Estos a continuación se van a hablar un poco más de estos lentes. Siguiente. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí. Sí, sí te escuchas. Gracias.
Bueno, ahora vamos a continuar con el lente de Goldman con 3 espejos. Este es como un tipo de ayudante o auxiliar, se podría decir, al examen que es de lámpara para hendidura. El lente de Goldman, como su nombre lo indica, va a tener 3 espejos y cada uno va a tener un ángulo de orientación distinto que va a permitir dirigir a la línea de observación en un sentido periférico en 3 ángulos diferentes. A través de la pupila dilatada, con los otros 2 lentes, los espejos nos van a dirigir la línea de observación hacia porciones periféricas, que va a ser tanto medio como lejana, y van a tener la cualidad de que pueden girar hasta 360 grados. Va a haber una cuarta lente central, como se puede ver en la imagen, pero esta no va a ser un espejo que va a examinar el cuerpo vítreo y gran parte de la retina. También va a permitir que se obtengan mayores detalles en tercera dimensión de la mácula y también del disco óptico. Se va a colocar la lente del lado del paciente y esta va a tener una concavidad que se va a ajustar a la córnea del mismo paciente. Antes de colocarla se va a agregar solución para evitar algún tipo de interferencia que pueda impedir el examen. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, ahora seguimos con la fotografía de fondo de ojo. Esta para poder, más bien, se han usado cámaras especiales con la única finalidad de poder registrar detalles del fondo de ojo que sean como más precisos y más exactos para estudiarlas y para compararlas a futuro. Para poder tomarla se tiene que tener la dilatación de la pupila y transparencia del medio ocular que van a permitir pues las vistas más óptimas. La fotografía más frecuente es la fotografía del disco óptico. La razón de esto es porque permite la valoración del glaucoma y permite ver lesiones del disco óptico que suelen ser más sutiles para otro tipo de examen. Entonces, se requieren registros fotográficos que sean más precisos. Al desplazar el ángulo de la cámara entre entre 2 disparos consecutivos, se va a obtener un par de estereográfico de diapositivas que al momento de juntarlas van a dar una imagen en tercera dimensión cuando son insertados en un visor de diapositivas, por lo que ese se considera el medio más sensible para poder detectar incrementos de la excavación glaucomatosa y va a ser más fácil para el seguimiento y el diagnóstico del mismo. Siguiente, por fin. Ahí se pueden ver otra imagen. Gracias. Ahora continuamos con la angiografía de fluorescencia. Esta tiene la capacidad de tomar fotografías de fondo de ojo. Se refuerza gracias a la fluoresceína, que es el colorante que va a contener moléculas que van a emitir una luz verde al ser estimuladas por una luz azul. Este va a resaltar detalles vasculares y anatómicos del fondo de ojo de una manera muy precisa y va a ser útil en el diagnóstico y la valoración de varios trastornos de la retina. La forma de emplearse va a ser, la técnica va a ser que se va a sentar al paciente después de haberle aplicado una dilatación de la pupilar. Se le va a inyectar la fluoresceína en cualquiera de las venas braquiales y el colorante va a circular por todo el cuerpo y va a tener una excreción renal. Pero al momento en que está circulando por todo el cuerpo, la fluoresceína va a atravesar la circulación tanto retiniana como coroidal, por lo cual se va a poder observar y fotografiarla. La cámara con la que se toman esas fotografías va a tener 2 filtros para poder lograr un efecto que sea como más preciso de la fotografía. Va a tener un filtro excitador y uno de barrera. El filtro excitador va a bombardear las moléculas de la fluoresceína con luz azul y estas van a emitir luz verde que se va a reflejar
Y también va a tener otra de barrera que va a impedir que la luz, va a impedir que se pase la luz verde y va a bloquear el resto de las sombras luminosas. Las moléculas de fluoresceína no se van a difundir fuera de los vasos retinanos, por lo que van a hacer más fácil poder detectarlos. Sí. Va ahora, dale la siguiente por fin para que se quite ese poquito. Aquí se puede ver con mejor claridad un aspecto que se conoce como de vidrio molido, que es cuando la fluoresceína va a llenar vasos que van a pertenecer a la circulación coloidal subyacente. Dale otra por fin. Ay, no se quitó. Bueno, las aplicaciones que esta va a tener es que se va a lograr una rápida secuencia fotográfica del tránsito del colorante a través de la circulación tanto retiniana como coroidal y va a delinear las alteraciones de de las estructuras de los vasos o cambios de flujo sanguíneo, por lo que puede ser útil para detectar isquemia o oclusión vascular. Las fotografías que se tomen van a tener varias fases. En la primera fase se va a ver cómo se perfunde inicialmente el colorante a través de las arterias y en la última fase se va a poder observar el derrame gradual y tardío del colorante que sale. Siguiente, por favor. 2 veces. Ahí está, gracias. Ahora vamos a continuar con la angiografía con indocianina verde. Esta va a ser bastante útil en la degeneración macular por envejecimiento, ya que va a permitir localizar neovascularización coroidal subretiniana para posible fotocoagulación con láser. Esta va a ser muy importante porque se van a obtener imágenes mejores de las que se obtienen con la fluoresceína, porque la fluoresceína se va a diseminar fuera de los capilares coroidales, por lo que va a generar como cierta cosa de difusión. Aparte que las moléculas de indocianina van a ser como de mayor tamaño y se van a fijar de una manera más, se van a fijar de una manera como más, no sé, como se va a quedar más tiempo, pues. Se van a fijar por completo a proteínas del plasma y van a permanecer dentro de los vasos coloidales, por lo que las imágenes de los vasos coloidales se van a ver mucho más grandes que se puede ver con la geografía por fluoresceína. También se transmite mejor a través de distintos sustancias como la melanina, la sangre, los sudados y el líquido seroso, y permite obtener imágenes de neovascularización que se van a encontrar ocultas o anormalidades de la coroides. Siguiente, por favor. Dale la siguiente. Hola. Gracias. Así déjala porque se va a tapar con la otra imagen. No, dale otra vez. Ahorita le pones la imagen. Gracias. Bueno, ahora que continuamos con la tomografía de coherencia óptica o OCT. Esta es una modalidad de imágenes tomográficas transversales que es utilizada para poder examinar y medir en 3D las estructuras intraoculares. Esta va a ser bastante similar a la ecografía o el ultrasonido que ya conocemos. La diferencia es que va a emplear una luz mucho mayor de 800 nanómetros, creo que es, y se puede, va a tener la ventaja que se puede realizar con una pupila que no se encuentra dilatada y no va a requerir que se esté en contacto con el tejido examinado. Se va a realizar a través de un interferómetro de OCT que va a medir el tiempo de retraso de la luz proyectada a un diodo supraluminiscente y lo va a hacer reflejar las estructuras internas del ojo. Este va a estar compuesto va a reflejar con dos segmentos. El segmento posterior que va a dar un análisis detallado de lo que es el disco óptico, las
capas de las fibras nerviosas de la retina y de la mácula, y también es muy sensible para poder detectar el edema. Y el segmento anterior va a tener de un OCT distinto, con una longitud de onda de aproximadamente 1300 nanómetros, por lo que va a poder detectar imágenes precisas de la córnea, del iris, del lentes o de algunos dispositivos intraoculares. El siguiente, por favor. Gracias. Aquí se puede ver una imagen. Bueno, a mí no me carga, pero quiero pensar que sea así, de cómo se ve más o menos la tomografía de coherencia óptica nervial, se puede ver que tiene segmentos. Siguiente, por favor. Gracias. Las técnicas de imagen con láser, puede ser para disco óptico o retina, este se utiliza mucho en las primeras etapas, ya que en las primeras etapas del glaucoma ocurren cambios de disco óptico y de fibras nerviosas de la retina. Va a funcionar para obtener y cuantificar imágenes con detalle del disco óptico y de las fibras nerviosas. Y este va a realizarse a través de un escaneo de polimetría con láser, o conocido como SLT confocal. Se va a registrar los reflejos de luz en unas de láser de barrido, y de ahí se van a obtener 64 secciones transversales coronales, que después se van a desplegar en un programa de computadora para poder dar a imágenes en tercera dimensión. Y también van a ser muy útiles en el diagnóstico del glaucoma, porque facilitan tanto la detección temprana como su vigilancia. Otro de los métodos va a ser la adaptación de la oscuridad. Este sucede cuando una persona pasa desde un medio iluminado con una luz brillante a otro oscuro. Entonces se debe pasar tiempo para que la retina recupere su máxima sensibilidad con poca luz intensa. Esto suele suceder, por ejemplo, en la vida diaria también, cuando estás, por ejemplo, en el patio y entras a tu casa, como que tardas un poquito de tiempo en poder adaptarte de nuevo a la luz de un espacio cerrado. Pues más o menos así es como se hace esto, solamente que se va a medir el tiempo de recuperación a niveles desde donde te encuentras de baja luminosidad y después de exponerse a la luz brillante. Siguiente, por favor. Le voy a interrumpir tantito, ¿sí me escuchan? Siguiente. Disculpen. Ya cambió, Lisa. Sí. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Gracias. Esas cosas de los estudios especiales, nada más me gustaría que las mencionaran y para qué sirven, pero no es necesario que estén describiendo los aspectos técnicos. Eso es una cosa que no es práctico para ustedes. O sea, para usted no le va a hacer absolutamente nada de utilidad eso. Hay que aprovechar el tiempo en cosas que les van a ser de utilidad a ustedes. Esas cosas no, realmente no. A veces ni nosotros las tomamos en cuenta. Adelante. Bueno, voy a tratar de resumirlo. Bueno, ahora de las pruebas electrofisiológicas vamos a tener a la electroretinografía, que va a medir la reacción eléctrica de la retina a los destellos de luz. Esta va a tener dos formas, que va a ser el electroretinograma de destellos, que va a estar modulada mediante las variaciones de intensidad, longitud de onda, frecuencia de estímulo, y va a evaluar la función receptora de los conos y basones, y se suele utilizar para enfermedades diseminadas y generalizadas de la retina. También vamos a tener la estimulación con inversión en tablero o de ajedrez, o también conocido como patrón, que va a distinguir entre la función retiniana y la del nervio óptico. Otra de las pruebas electrofisiológicas es la electrocoagulografía, que va a medir el potencial córneo-retiniano. Y se suelen observar
distintas enfermedades como las que afectan el epitelio pigmentado de la retina y los fotorreceptores. Siguiente, por favor. No, espérame, me falta uno. Esa. Y las respuestas visuales evocadas que van a medir el potencial eléctrico generado por un estímulo visual. Dale la siguiente, por fin. Ese es como se ve la electrocoagulografía. Siguiente, por favor. Y ese es el de respuestas visuales evocadas. Siguiente. Bueno, ahora vamos a medir la evaluación del sistema lagrimal. Esta es la evaluación de la producción de las lágrimas. Esta se va a evaluar mediante la prueba de Schirmer, si es que creo que lo puse bien, y se usa un anestésico local. Sí, y se van a colocar tiras. En la punta del extremo de la tira se puede desplegar en el margen inferior y se va a colocar en el margen palpebral inferior de la córnea, y las lágrimas van a humedecer la tira de papel, así como se puede ver en la imagen. Y después de 5 minutos humedeciendo la tira, se va a medir la distancia entre la parte humedecida y el predio normal. El predio inicial, perdón, y en lo normal va a ser en 5 minutos, que sean menos de 5 milímetros de longitud. Si hay más, significa que el paciente está padeciendo una enfermedad. Siguiente. Otra va a ser la valoración del drenaje lagrimal. Esto se hace mediante 2 pruebas, la prueba de Jones y la prueba de Jones. Prueba de Jones 1 y prueba de Jones 2. La Jones 1 va a valorar que todo el sistema de drenaje funcione de manera íntegra. Se va a instalar la fluoroceína concentrada en el saco conjuntival, del lado con la que tenga posible obstrucción, y después de 5 minutos se va a utilizar un hisopo para poder recuperar el colorante debajo del correte nasal. Dale la siguiente, por favor. Ahí está, esa es la imagen de la prueba de Jones 1. Después, bueno, me quedé en el hisopo, ¿no? Se va a utilizar el hisopo para poder recuperar el colorante por debajo del cornete nasal. Y si el paciente no quiere utilizar el hisopo, se le puede pedir que se suene la nariz. Siguiente. Otra prueba que se usa cuando no se recupera el colorante en la prueba de Jones 1 va a ser la prueba de Jones 2. Después de volver de aplicar anestesia local, se va a utilizar una sonda metálica para poder dilatar alguno de los pigmentos de los puntos lagrimales. Se va a preparar una jeringa con agua esterilizada, o puede también ser con solución salina, y se ajusta una cánula especial para poder irrigar el sistema lagrimal. Y después se le va a inyectar el líquido. Si el sistema es permeable, el líquido va a pasar con facilidad y hacia la nasofaringe del paciente. Si no es permeable, el paciente puede indicar que el paciente tiene algún tipo de obstrucción, ya sea parcial o completa. Siguiente. Ahora continuamos con los métodos de valoración de la órbita, que va a ser la exoftalmometría. Se va a utilizar para medir la localización anteroposterior del globo ocular en relación con la órbita ósea. Para realizarlo, se va a utilizar un exoftalmómetro que tiene 2 dispositivos de medición montados sobre una barra horizontal, como se puede ver en la imagen, y se puede deslizar para ajustarse a los ojos del paciente. Cuando ya se tiene una alineación correcta, un juego de espejos va a reflejar una imagen lateral a cada ojo y se va a proyectar una escala de medición calibrada en milímetros. El paciente se va a sentar frente al examinador. Dale la siguiente, por favor. Gracias.
El paciente se va a sentar frente al examinador y se va a ajustar la distancia por lo que cada uno va a quedar alineado con el borde orbitario que le corresponde. Se va a medir la distancia entre la córnea y el borde orbitario. El normal va a ser entre 12 a 20 nanómetros y cuando es mayor a esto, mayor a 20, indica que el paciente está presentando exoftalmos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos la ecografía. Esta es cuando un transmisor especial va a emitir ondas acústicas de alta frecuencia hacia un tejido blando. Las ondas van a rebotar y eso va a ser captado por un receptor que las va a amplificar y las va a proyectar. Se utiliza un transductor que va a contener tanto el transmisor como el receptor y se va a colocar sobre el ojo y va a permitir que se dirija el láser ultrasónico. Vamos a tener dos tipos de ecografía, la tipo A y la tipo B. Una va a ser dirigida directamente y va a ser mucho más precisa, y la ecografía tipo B va a ser una imagen bidimensional que va a ser resultado de la suma de múltiples imágenes ecográficas lineales. O sea, va a ser como varias. Siguiente, por favor. Aquí se ve una imagen de radiografía tipo B. Siguiente. Bueno, continuamos con la radiografía oftálmica. Esta puede ser radiografía simple y tomografía computarizada. Estas van a ser útiles para la valoración de trastornos orbitarios e intracraneales. La tomografía va a ser más usada para localizar y determinar características de enfermedades estructurales de las vías visuales. Entre las anomalías más frecuentes pueden ser las neoplasias, las más desinflamatorias, hipertrofia de los músculos extraoculares. Siguiente. Ya por último tenemos las imágenes por resonancia magnética, que se usa usualmente en los trastornos orbitarios o intracraneales. Va a tener la ventaja de que no va a exponer al paciente una radiación ionizante, y el mejoramiento de la resolución de imágenes anatómicas de ojo y órbita van a permitir que se pueda ver mejor, y también permite la diferenciación de tejidos que contienen agua, por ejemplo, edema, áreas de desmineralización y lesiones vasculares. Y esto. Y esto por nuestra parte. Muchas gracias. ¿Escuchan? Sí. Es que perdí el sonido y el audio.
Bueno, ¿Sí lo escuchamos, Doc? ok. Sí, es que perdí el audio. Ahora sí nos escuchamos bien. Bueno. Sí lo escuchamos. ¿Sí tenemos tiempo todavía? ¿Tenemos Sí. tiempo todavía? Sí. Ok. No, pues nada más, primero una recomendación. Es cierto que tenemos 3 horas de clases, pero la teoría es 1 hora nada más. Eso nada más, las otras 2 horas supuestamente son de práctica, ¿sí? Entonces, para decirles que se traten de ajustarse al tiempo. O sea, es cierto que yo inicié muy tarde, pero pues de todos modos, si yo inicio a las 4:30, pues la clase termina a las 5:30. Entonces, siempre yo les doy 50 minutos de clase y 10 minutos que me dejen a mí para ampliar la clase o para corregir, para aclarar alguna duda. ¿Ok? Entonces, aquí no sé si tengan alguna duda ustedes. Bueno. ¿No tienen dudas? Yo sí, Doc. Estaba leyendo y el libro y menciona, bueno, me quedó una duda si la ametropía es lo mismo que un error de refracción. Sí, es lo mismo. Los errores de refracción se llaman ametropía. No. Son el astigmatismo, la miopía, la hipermetropía y la presbicia. Esos son los errores de refracción. Cuando el paciente no tiene ningún error de refracción, eso se le conoce como hemetropía. Okay. ¿Sí quedó claro? Sí, era esa pequeña duda. Leyendo el libro fue como que no me quedaba. Bueno, entonces yo nada más así de corriendito les voy a mencionar algunos puntos. Como pudieron verse dado cuenta, la historia clínica en oftalmología es igual que la historia clínica para cualquier tipo de médico, ¿sí? Independientemente si es especialista en algo o no lo es, ¿sí? Entonces todas son iguales, todas tienen un antecedente, ficha de identificación, un antecedentes heredofamiliares, antecedentes no patológicos, el padecimiento actual, que va a incluir el interrogatorio y la exploración física. Entonces, a nosotros en antecedentes heredofamiliares hay algunas cosas que nos interesan nada más. Siempre todo va a estar enfocado a nuestra especialidad. A mí los antecedentes ginecobstétricos o perinatales o cosas así no me importan en lo más mínimo, no me interesan, a mí no me sirven para nada, ¿sí? Entonces, a lo mejor los perinatales sí, no por las condiciones del bebé, pero los ginecológicos, pues, tal vez no, a lo mejor los obstétricos, ¿no? Ahí sí, por la cosa del parto y toda esa cosa que se puede contaminar el bebé al nacer, etcétera, etcétera. Pero los antecedentes importantes para nosotros, los heredofamiliares, preguntar si tienen familiares que hayan quedado ciegos, familiares con glaucoma, familiares con estrabismo, familiares con alguna maculopatía, cosas así que son relevantes en el interrogatorio para orientarnos en el padecimiento el probable padecimiento que el paciente traiga, ¿sí? Todo va a ser dependiendo de la sintomatología, de los datos que el paciente nos esté dando, ¿no? El paciente nos dice, es que veo muy borroso, es que esto, es que lo otro. Entonces nosotros siempre empezamos ya que nos dice todo a lo que viene, porque nosotros cuando llega el paciente, así de entrada le preguntamos antecedentes más bien personales, patológicos.
si no tiene hipertensión, si no es diabético, si no es distiroideo, si no tiene alguna alergia, si no está operado de los ojos. Eso, los que le preguntamos, y algunos heredofamiliares, como los que les acabo de mencionar, antecedentes de ceguera, antecedentes de glaucoma, etcétera, etcétera, dependiendo del motivo de consulta. Los no patológicos, pues realmente no son de mucho interés para nosotros. Luego, después de hacer esto, entramos directamente al padecimiento actual, las molestias que trae el paciente, hacemos algo de semiología, siempre muy rápido todo, algo de semiología con los síntomas que el paciente nos está dando. Perdón. Que me duele el ojo, pues cómo es el dolor, desde cuándo lo tiene, cómo es, se le irradia para algún lado, qué tipo de dolor es como si le quemaran, como si le picaran con algo, etcétera, etcétera. Todas la semiología que usted ya conoce. Una vez que ya hicimos el interrogatorio, ya pasamos a la exploración física, igual, siempre orientada a lo que el paciente nos está refiriendo, con más énfasis, ¿no? La orientación. Pero eso no quiere decir que si el paciente trae el ojo rojo, no quiere decir que no le voy a revisar por atrás del párpado, por decir algo. Siempre hacemos la exploración completa, ¿sí? Independientemente de lo que venga. Si el paciente me dice que ve muy borroso y yo pienso que tiene lentes, no me voy a ir directo al autorrefractor. Voy a revisar primero el segmento anterior del paciente. Y si es necesario hacer un fondo de ojo, también lo voy a hacer. Y ya después le hago el examen de lentes. Entonces, siempre todo es enfocado. Una vez que ya hicimos el padecimiento actual, entonces el interrogatorio del padecimiento actual, entonces ya lo pasamos a la lámpara de hendidura y le tomamos agudeza visual, es lo primero que vamos a hacer. Y siempre le vamos a tomar primero el ojo derecho y luego el ojo izquierdo. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues vamos a ocluir un ojo y luego el otro, ¿no? Y ya lo consignamos en el expediente. Lo anotamos ahí, ya que tomamos agudeza visual, lo vemos a la lámpara de hendidura, vemos segmento anterior nada más en lámpara de hendidura. Segmento anterior es córnea, iris, cristalino, pupila, cámara anterior, ¿sí? Y conjuntiva esclera. Todo eso corresponde al segmento anterior. Ya lo que está atrás del cristalino, a eso se le llama segmento posterior, ¿ok? Y eso no lo podemos ver con la lámpara de hendidura. Si acaso podemos ver, cuando los medios están muy transparentes, podemos ver la parte anterior del vitrio, ¿ok? Pero ya si queremos ver el vitrio posterior o queremos ver retina, ya utilizamos algunos aditamentos como son oftalmoscopios o lupas especiales y ya de esa forma podemos ver el segmento posterior. Entonces, con la lámpara de hendidura sola, únicamente podemos ver segmento anterior, ¿ok? Ya que lo revisamos en la lámpara de hendidura, pues ya si vemos que el paciente está viendo muy borroso, no nos alcanza a ver las letras en la cartilla de Snellen, no nos alcanza a ver el 20/20, que les diré que es la visión normal, y el 20/200, que es la letra más grande. Es muy importante que sepan que ese paciente se considera legalmente ciego. Si un paciente te ve 20/200 y no le puedes mejorar la visión ni con lente ni con cirugía, ese paciente se considera legalmente ciego, ¿ok? 20/200, ceguera legal, 20/20, visión normal. Ok, ya lo pasamos al autorrefractor, le hacemos un examen de lentes. Si corrige con lentes, pues ya quedó. Si no corrige, pues ya tendremos que investigar cuál es la causa de su mala visión. Si el paciente tiene sus medios transparentes o su córnea está normal, pues tendremos que dilatar al paciente y ya veremos en qué condición se encuentra el cristalino, el vitrio o la retina. Dependiendo de que lo que encontremos en su retina, o sea, en el estudio de fondo de ojo, entonces ya ahí pasaremos a hacer los estudios especializados. Si vemos que el paciente tiene la excavación muy amplia, ¿sí? La excavación del nervio óptico la tiene muy amplia, entonces pues ya le pediremos un campo visual o le pediremos un OCT de nervio óptico para ver en qué condiciones está.
Si vemos que hay algunas lesiones que nos hacen sospechar retinopatía diabética y hay algunas cosas que no alcanzamos a visualizar, como los neovasos, por ejemplo, no los alcanzamos a ver, le pedimos una fluorangio. Entonces, todo va a ser en base a lo que veamos al fondo de ojo, que se van a hacer los estudios especializados. No se hacen nomás por hacerse. Incluso ni siquiera la tonometría es un procedimiento de rutina. Muchos pacientes no les tomamos a la mayoría no les tomamos la presión. Se las tomamos cuando vemos que la cámara anterior está sospechosa o cuando vemos que la excavación fisiológica está amplia. O si el familiar nos dice que tiene familiares con glaucoma. Pero si todo se ve normal, ocasionalmente, muy raro que le tomáramos la presión intraocular. ¿Ok? Bueno, entonces así es lo que yo les quería mencionar. Siempre es muy importante, como les dije la vez pasada, que lo que les mencione, grábenselo bien. Habitualmente siempre les pregunto en los exámenes lo que yo les mencioné, porque no me gusta que me digan, eso no lo vimos. ¿Ok? Si tienen alguna duda, me dicen. Si no, pues aquí lo dejamos. Todo bien, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes y pues nos escuchamos el próximo jueves. Que tengan bonita tarde. Igualmente, bye, cuídese. Gracias, doctor. Igualmente. Hasta luego. Bye.